Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Vamos a darle paso a la palabra de Dios en esta noche. El tema que hoy vamos a ver, yo le puse resiste, persevera para que veas tu milagro. Resiste, persevera para que veas tu milagro. Vamos a ponernos en las manos de Dios en esta noche. Señor bendito, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Señor, yo te pido en esta noche, ponga, Señor, en el corazón de mis hermanos, en la mente, tu palabra, tu semilla, que sea tu voz la que hable, Señor. Yo me hago a un lado, Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor, tome este lugar. Padre, bendice a mis hermanos, prepáralos. Prepara todo aquel que me vea, que me escuche, Señor, y que, Señor, pongas y deposites en el corazón de cada uno lo que tú quieras depositar, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra y que sea de bendición a nuestra vida en esta noche, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Sella mis labios, que no digan nada que tú no quieres que diga, Señor, y que tu palabra sea predicada en esta noche. Te lo pido y te doy gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Lucas capítulo 17, a partir del versículo 11. Vamos a leerlo. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este pasaje usted lo ha escuchado muchas veces, y a veces no le ponemos la atención debida, y tiene muchas cosas por descubrir, pero este pasaje a mí me gusta mucho porque nos enseña muchas lecciones. El Señor siempre quiere enseñarnos muchas lecciones, y hoy seguramente Dios te va a dar una lección. Gracias a Dios porque ¿estás preparado para recibirla? Yo te hago esa pregunta. ¿Estás preparado para recibirla? Yo espero que sí. Comparte esta predicación ahí, ponle ahí compartir para que la compartas. Entonces, estábamos diciendo que lo has escuchado seguramente muchas veces este pasaje. Pero hoy quiero hablar sobre la resistencia, el resistir en el camino de Dios, el perseverar en el camino de Dios para que puedas ver tu milagro. Necesitamos a diario milagros, siguen pasando, siguen ocurriendo, aunque quizá muchos digan con menos frecuencia, ya no los veo, pero Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo cosas maravillosas, cosas que tú te sorprendes a diario cuando las ves. Así que lo primero que te voy a decir es que no abandones tu fe en Dios. No abandones tu fe en Dios porque los milagros siguen pasando, pero tienes que resistir, tienes que perseverar. Es necesario que mantengas la fe en Dios. En medio de toda esta dificultad, la fe es la que nos va a impulsar a buscar a Jesús. Y este pasaje dice: yendo Jesús a Jerusalén. Ellos le salieron al encuentro. ¿Quiénes? Estos hombres, los leprosos. Se enteraron que él pasaba y lo buscaron. Esa fe que ya no sentían quizá por su condición, volvió a nacer. Esa fe que ya no estaba presente en sus vidas, volvió a nacer. Cuando tú buscas a Jesús, la fe viene a ti. Así que hay que buscarlo. Y Jesús estaba yendo a Jerusalén. Ellos le salieron al encuentro.
Y cuando pensamos en que la mayoría de las veces las angustias son las que nos acercan a Dios, porque no tenemos a dónde ir. ¿Cuánta gente angustiada ve usted a diario? ¿Cuánta gente sin fe y sin ganas de vivir? Cuando tenemos fe, Dios quita toda nuestra angustia y la convierte en gozo. Y en vez de querer morir, la fe hace que queramos vivir. Hoy estaba viendo uno de estos videos que salen en internet. Ahora hay muchísimos, miles de videos. Y en este video vi cómo en Ensenada, en la parte baja de la parte que se llama La Bufadora, no sé si usted ha ido allí, yo he estado allí en La Bufadora, en Ensenada, y es como una cueva muy grande donde llegan las olas, explota ahí la ola, revienta la ola sobre las piedras y sale una cantidad de agua no es vapor de agua, más bien es como una lluvia muy tenue de toda el agua que brota ahí. Pero hay una parte donde se puede bajar, aunque hay letreros que dice no bajes, no vayas ahí, no se puede, peligro, estar ahí. Bueno, estas personas que vi en el video no desobedecieron las reglas, se bajaron a esa parte y se ve cuando llega una ola de repente, los alcanza entre las piedras y se los lleva con el agua. ¿Usted sabe la desesperación que es eso? Alguna vez yendo a Acapulco, en una de las convenciones de Frappi, me pasó lo mismo. Creo que ya lo había platicado y si no, pues se lo vuelvo a platicar. Estábamos, yo era unos años más joven, obviamente, esto pasó hace muchos años, yo creo que unos 15 años, todavía tenía la fuerza para nadar y dijimos, vamos a la boya, y ahí vamos a la boya. Y todo muy bien, llegamos a la boya sin problema y estuvimos jijiji, jajaja, hasta platicando, éramos varios. Y bueno, ya es hora de regresar. Nunca me había pasado eso. Y cuando quisimos regresar, el oleaje estaba tan fuerte que nos regresaba y nos regresaba. Y bueno, yo empecé a preocuparme realmente. Nunca había sentido ese miedo. Nunca había sentido el no poder hacer nada. El que te quedas así sin poder hacer nada más que cansarte y nadar y nadar. Y obviamente no me iba a acordar de que alguna vez me dijeron que uno se tiene que cruzar, no de frente. Usted ve la arena y quiere llegar hacia la arena, hacia la orilla, ¿verdad? Pero no hay que nadar así, sino hay que cruzar nadando. En ese momento, ¿qué me iba yo a acordar de ese consejo que me había dado alguien que sabía nadar bien, ¿verdad? Y aunque yo estuviera nadando, cuando quería intentar llegar a la orilla, la ola me regresaba y ya me estaba cansando. Aún que tenía fuerza, ya me estaba cansando. Para no hacerles la historia larga, llegó un momento en que dije, Señor, ayúdame, ayúdame. Realmente clamé a Dios porque sentí peligro por mi vida. Y ahí voy y dije, en esta, y vino la ola y bracé con todas mis fuerzas. Y hermanos, ya cuando toqué la arena, me quiso regresar la ola, pero luché con todas mis fuerzas y caí en la arena y agotadísimo, respirando muy fuerte. Y dije, ay Señor, gracias. Me libró de la muerte. Pero fue la fe que yo tuve porque Dios me iba a ayudar. Así a veces estamos entre las olas, vamos y venimos y sentimos que nos vamos a ahogar. Los leprosos tenían que llegar a Jesús, tenían que lidiar con muchas dificultades porque para la mente y la ley judía de aquellos tiempos, ellos estaban bajo el juicio del Señor, eran personas despreciadas y tenían que habitar a las afueras de la ciudad, de las aldeas, y tenían que gritar desde lejos a quien se acercaba, tenían que decirle su condición y obvio no podían ingresar al templo como los demás judíos, perdían su hogar, perdían su trabajo, pero vemos que desde esa condición ellos buscaron a Jesús, creyendo en su poder,
Ellos, a pesar de todo, tenían fe y clamaron a Dios, clamaron por su ayuda. Hay veces que la ola nos lleva y nos trae y no llegamos a la orilla y decimos, aquí me voy a quedar, ya no llego, me estoy ahogando en mis problemas. Tenemos que ser como esos leprosos, gritarle al Señor, Señor, ayúdanos, aquí estamos. Ellos le gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y es lo que debemos hacer. Oh, hermano, que no le dé pena. Claro que con nuestro problema, qué pena nos va a dar. Pero a veces nuestro ego, nuestro yo, no quiere que nos vean en esa condición. No quiere, todo está bien. Cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Todo va bien. Todo está bien y estamos sufriendo. Nos estamos ahogando. Ellos tuvieron fe y buscaron la ayuda de Dios. ¿Cuántos leprosos conoces? ¿O cuántos fuimos leprosos espirituales? ¿Cuántos teníamos una fe que iba y venía? Una fe firme, hermanos, es la que hace que no hagamos las cosas del mundo, que no volvamos atrás. Una fe firme, una fe que está creciendo, es aquella en la que nos hace hacer lo que debemos hacer. Entonces, en primer lugar, no abandones tu fe en Dios. En segundo lugar, cuando tú perseveras, al final esa resistencia, esa perseverancia será recompensada. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Primero los leprosos captaron su atención, pero después la palabra de Dios nos dice, cuando Él los vio, cheque ese versículo, cuando Él los vio, acuérdense que iba yendo a Jerusalén, dice iba camino a Jerusalén, pero Él se detiene y los ve. Por eso no debes de renunciar, ni te debes desanimar, tienes que perseverar y vas a llamar la atención de Jesús. Clama a Él, clama por su bondad y misericordia y Él siempre te va a responder. Llama la atención de Dios orando, llama la atención de Dios clamando. No te quejes por lo que Dios no te ha dado. Al contrario, clama que no te dé pena y dile, Señor, ten misericordia de mí. El Señor estaba demandando de ellos una acción de fe. El Señor, ¿qué fue lo que les dijo? Id, mostraos a los sacerdotes. Ese era un paso de obediencia y fe. En el Antiguo Testamento el leproso iba a mostrarse al sacerdote. ¿Para qué? Para que certificara su sanidad, para que certificara su limpieza. Por eso nos dice el texto, aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Tú tienes que dar ese paso. El Señor te dice lo que debes hacer, pero tú tienes que dar el segundo paso. Mientras ellos caminaron creyendo en la palabra de Dios, que dice, fueron sanados. Eso es caminar con fe en la palabra de Dios. Y por supuesto, cuando hacemos esto, hermanos, vemos grandes y poderosos milagros. Pero tienes que creerle, tienes que dar tu paso de fe. Y en tercer lugar, cuando tú le agradeces a Dios, nuestra gratitud glorifica a Dios. Un corazón agradecido honra al Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Que el samaritano volvió a darle gracias a Dios. Su corazón quería estar con el Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios que se postró en tierra a sus pies. Hermano, es lo que tenemos que hacer cuando estás que desfalleces, cuando en tu mente crees que son maldiciones. Cuando tú te acercas a Dios, recuérdalo. No digas que son maldiciones porque a veces dicen, yo he oído que dicen, hermano, es que yo estoy en una maldición, nada me sale, nada vendo, hago negocio y no sale, hago esto y no me sale, y hago lo otro y no se me da. Y es una maldición. No, a ver, no te confundas, el Señor rompe
toda cadena de maldiciones, rompe todo lo que hay en tu pasado cuando tú le entregas verdaderamente tu vida al Señor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solamente adorarle. Este samaritano regresó y se postró a sus pies y le adoró. Los otros quizá eran judíos, pero dice ahí la palabra, este era samaritano. ¿Por qué lo dice? Porque fue el único que regresó. Y a veces pasa que nos acostumbramos a que nuestro corazón se acostumbre a recibir siempre las bendiciones de Dios, día a día, semana a semana, tanto que se nos olvida darle gracias a Dios, porque ya lo damos por hecho. Qué triste cuando nos acostumbramos a las bendiciones, a los milagros, a las sanidades y no damos gracias a Dios. Este hombre samaritano adoró a Jesús y el Señor lo bendijo. Todos debemos reconocer que la gloria es de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que todo viene de Él y a Él tenemos que darle las gracias. Yo esta semana me quedé maravillado del testimonio que escuché de nuestra hermana Sarita. Perdón, hermana Sarita, ya estoy proclamando su testimonio, pero usted lo va a dar mejor. Pero me decía ella que estaba muy cansada el sábado, tuvo que ir a trabajar y a ella le dolía todo, hermanos, y decía, todavía tengo que ir a comprar las flores, porque ella ha prometido al Señor, Dios lo sabe, y dijo, yo quiero ofrecer las flores para el templo. Y hermanos, pues ha sido de bendición. Nuestra hermana Sarita, ustedes han visto esos hermosos arreglos florales que pone con todo su corazón. Y ahí estaba la hermana Sarita bien cansada, había trabajado horas extras, había estado ella con unas molestias en su cadera, en sus huesos, en fin, no podía moverse. Y clamando al Señor, dice que llegó en el metro, al metro Tacubaya, y dice, ojalá que aquí en Tacubaya encuentre buen precio como en Jamaica. Y hermanos, cuando se bajó y compró las flores, las encontró a muy buen precio y le dijo, gracias Señor, gracias por concederme ese milagro. Y hermanos, mientras ella daba gracias, Dios le quitó todo dolor. Y ella empezó a decir, ya no me duele esto, ya no me duele aquello, ya me siento bien. Y se subió gozosa al transporte, se bajó en Belén, puso las flores, arregló todo para que el domingo, hermanos, llegáramos a la casa del rey y viéramos ese arreglo precioso y alabáramos y adoráramos juntos al Señor. Y ella hizo todo eso y todavía dice que llegó a su casa y no crean que llegó a descansar, dice que llegó a hacer todavía limpieza y hasta guisó y no sé qué tantas cosas hizo y tenía cuerda para rato. Eso es lo que hace el Señor. Dios tiene reservadas grandes bendiciones para aquel que le busca. ¿Qué es lo mejor que Dios te ha dado? La salvación es lo más grande. Y vemos que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Y esa es la fe, lo que trae a nosotros la salvación. Trae sanidad, trae libertad, trae restauración. Él ya había recibido la sanidad de su lepra, pero Jesús le da ahora la salvación. Cuando le dice, tu fe te ha salvado. Qué hermoso es saber que Dios nos da la salvación a través de la fe. Dios tiene guardadas grandes bendiciones para ti, para mí, para aquel que le busca, para aquel que resiste, para aquel que persevera, el que a pesar de lo que vea todo difícil, a pesar de todo eso, dé un paso de fe y vaya hacia adelante. Dios siempre va a tomar en cuenta tu fe y tu búsqueda por estar con Él. Eso es lo importante.
Él ve cuando tú le buscas, pero cuando tú te enfrascas en el día a día, en resolver tu día y no le buscas, ¿cómo quieres recibir bendición? Tenemos que pensar en lo que hacemos y no volver atrás. Jesucristo murió por ti. Jesucristo murió por mí. Ya nos dio la victoria. Y tienes que adorarle con un corazón agradecido. Adórale. Y con fe acércate a su presencia y vas a ver poderosos milagros que van a ocurrir. Vas a ver cosas sobrenaturales sobre tu vida. Yo lo he visto. Y a lo mejor te preguntarás, ¿por qué algunos sí lo ven y yo no lo puedo ver? Es porque no has dejado atrás las costumbres paganas. Qué triste es ver que alguien se entregue a Dios y hasta se bautiza, pero siguen haciendo lo que hacían antes. ¿Cómo quieres recibir la bendición así? ¿Cómo quieres que Dios te sane? ¿Cómo quieres que Dios sane tus finanzas? ¿Cómo quieres que Dios te dé un trabajo si sigues en lo mismo? ¿Cómo quieres que Dios haga algo sobrenatural si tú no has dado un paso más de fe? No es posible ver que hasta publicas fotos con la cerveza en la mano, en medio de la fiesta, en medio de lo pagano, en medio... ¿Cómo quieres que Dios te bendiga así? ¿Cómo quieres que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde? ¿Cómo quieres si tampoco le cumples? No cumples en tu casa, no cumples con Dios. Ay, pues dices, pues si ni tengo, ¿qué voy a dar? No tienes porque no quieres. Cuando tienes dificultades, cuando tienes obstáculos en la vida, cuando estás atravesando por desiertos, cuando ya no puedes más porque estás agotado, tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué estoy haciendo mal para no recibir tus bendiciones? Tienes que confiar en la bondad, tienes que confiar en la soberanía de Dios. Él sabe lo que está haciendo. Dios sigue siendo Dios. Contigo o sin ti, Dios sigue siendo Dios. Pero tienes que confiar en Él para que no caigas en el agotamiento, para que no caigas en el deseo de renunciar y abandonarlo todo y decirle, como no me has cumplido lo que te he pedido, te dejo, te abandono. Qué fácil, ¿no? No, amado hermano, tienes que pensar en que Dios cumple sus promesas cuando tu fe persevera, cuando tú das ese paso de fe y actúas, cuando tú resistes la prueba. Tu milagro está cerca. Cuando tú haces eso, tu milagro está cerca. ¿Por qué desfallecen las personas? ¿Por qué desfallecemos? Bueno, pues el camino siempre será más fácil si lo caminas con Dios. Vamos a ver otro milagro. Ya vimos este milagro que hizo con los leprosos y solamente uno regresó y se postó a sus pies y lo adoró, le buscó. Vamos ahí a Lucas capítulo 5, versículo 1 y 2. Lucas 5, 1 y 2 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Usted tiene que imaginarse este cuadro de esta película. Jesús queriendo predicar, la gente amontonada se agolpaba sobre él, dice, para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca del mar de Galilea, así llamado, es el mismo lago de Genezaret, y vio a los pescadores que estaban allí y que estaban lavando sus redes. Usted imagínese ese cuadro. Estaban estos pescadores en la orilla,
Yo creo que habían terminado ya su trabajo del día y estaban lavando sus redes. Y cuando usted ve el contexto de todo este capítulo, sabemos que no habían pescado nada. Seguramente estaban agotados y decepcionados, como a usted le ha pasado. Ay, no se me da ese trabajo, hoy no vendí nada o casi nada, hoy nada más saqué para comer. Y así estos pescadores seguramente estaban decepcionados, estaban tristes, agotados. ¿No le ha pasado así? Le echa todas las ganas y pues no vende nada. O no vende como usted quiere vender. No le pagan como a usted quisiera que le pagaran. Los sueldos están por los suelos. Hasta le rebajaron el sueldo en esta pandemia. Pero usted tiene que cumplir en su casa. Y tiene que cumplir con Dios. ¿Cómo le va a hacer? Y la verdad es que estos pescadores nos recuerdan que a veces tenemos que también enfrentar lo que ellos estaban enfrentando. Situaciones difíciles, complicadas, problemas que superar. Pero una cosa sí le digo, usted tiene que ver la diferencia, abrir sus ojos y ver la diferencia. Eh, Ellos fueron a pescar, pero Jesús no estaba con ellos. Cuando fueron a pescar, apenas lo iban a conocer. Y cuando emprendemos un camino sin Jesús, siempre va a ser más difícil recorrerlo y los obstáculos van a ser siempre más grandes. Pero cuando caminas con Jesús es muy diferente. Cuando le dejas a Dios tus problemas y solo le buscas en vez de preocuparte por el día de mañana, solo le adoras en vez de estar pensando en que si te van a pagar o no. Solo le alabas en vez de pensar si mañana qué vas a comer, qué vas a vestir. Cuando tú le adoras, no te preocupas del mañana. Vienen días felices, viene el tiempo de refrigerio para tu vida, porque estás haciendo lo que debes hacer y no lo que sobra hacer. Eso está de sobra. Tú te puedes estar preocupando todo el día por tus problemas, pero ¿de qué te va a servir? Es necesario que camines con Jesús, porque cuando caminas con Jesús, Él te fortalece. Él quita todo agotamiento que tengas, Él quita todo dolor. Y además, ¿sabe qué? Nos provee de sabiduría para que tomemos las decisiones correctas. Jesús nos ayuda a tomar las mejores decisiones para obtener los mejores resultados. Sin Jesucristo, aunque invirtamos todas nuestras fuerzas, todo nuestro tiempo, los resultados no van a ser los mejores. Y si usted ve la palabra de Dios, los mejores reyes de Israel fueron aquellos que gobernaron de la mano de Dios. Aquellos que siguieron su consejo, aquellos que siguieron su dirección. Y así como esos reyes de Israel, Dios quiere que sea usted así de sabio. Camine usted con Dios y así el camino siempre va a ser más fácil. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés ahí en Éxodo 33:15? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo no doy un paso si tú no vas conmigo. Así que debes de escuchar lo que nos dice el Señor Jesucristo en este pasaje tan hermoso. Otro pasaje que seguramente ya has oído, pero tienes que darle la profundidad. Escucha a Jesús. Él sabe de todas las cosas que te acontecen. Todo lo que te está pasando, Él lo sabe. Lucas 5:3 y 4 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pero, a ver, paso por paso, a ver. El cuadro, la película, imagínensela. Entró a la barca,
Les predicó a toda esa multitud que ansiaba con todas sus ganas escuchar la palabra de Dios. Terminó de predicarles. Él estaba ahí desde la orilla sentado en la barca, fíjese. Ahí estaba Jesús enseñando a todos. Pero cuando terminó de hablar, cuando ya les dijo, id en paz, Dios les bendiga, el Señor sea con ustedes, le dijo a Simón Pedro, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Aquí tienes que hacer un paréntesis y pensar esto que le dijo Jesús, que era el predicador, a un pescador, a un hombre con la experiencia que tenía. El apóstol Pablo, haciendo un paréntesis sobre esto, el apóstol Pablo estaba impresionado por la sabiduría, por la revelación que Dios le daba. Su mente finita, su mente natural, se quedaba sin respuestas. Por eso el Espíritu Santo le reveló allí en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Cuánta profundidad le dio el Señor. Es que a veces no podemos ver todo desde encima. Aquel que se mete al mar con un visor nada más y está por encimita, ve hacia abajo y ve cosas bonitas, peces por allí. Pero cuando tú te sumerges y ves todo diferente, te da miedo. Fuimos un día al mar y mis hijos les contraté ahí una parte para snorkear, para bucear, y se llevaron a mis hijos, las personas que dan pues esta distracción, y los llevaron mar adentro, con la lancha, los llevaron como 20 minutos adentro, media hora, y aquí le dijeron, aquí vamos a bucear. Y dice mi hija que se metió primero, pero después que se estuvo metiendo un poquito ya con el visor y el snorkel y pues las aletas y todo lo que tenían para bucear ahí, se metió un poquito hacia abajo y empezó a ver la profundidad y le dio miedo. Dice que ya se quiso salir. Y aunque sabe nadar, se quiso salir. Dijo, no, ya no quiero estar aquí. Ya no. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Cuántas cosas no conocemos de Dios. Cuánta profundidad hay en las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Es que no sabemos, no somos conscientes de que Dios sabe todas las cosas y sabe nuestro futuro. Por eso es muy importante, amado hermano, orar y buscar la dirección del Señor. Yo soy el primero que digo, a mí me falta más orar. Sí, es cierto. Sí oro, sí, hermanos, pero me falta más todavía. Y cuando hacemos esto, hermanos, vemos los resultados, vemos la cosecha que es abundante. Así que cerrando este paréntesis, volvemos a la escena y Pedro lo escucha y le dice, echa boga mar adentro, échala hacia adentro la lancha y echa las redes para pescar. Se sube a una de estas barcas. No fue de casualidad que escogiera la barca de Simón Pedro. No fue casualidad que le dijera, oye, retírala un poquito de la orilla. Mientras él enseñaba. Y seguramente Pedro estuvo escuchando ese mensaje y controlando la barca. Seguramente estuvo ahí entre que no se moviera con las olas que llegaban para que no se regresara a la orilla. Cuando el Señor le ordenó esto a Pedro, no fueron instrucciones difíciles de seguir, pero dice la palabra de Dios que cuando terminó de predicar y le dice, échalo adentro, seguramente Pedro así dijo, bueno, él es un maestro de la ley, pero no es un pescador. O a lo mejor dijo, yo crecí a orillas de este lago, lo conozco muy bien, a orillas de este mar llamado Mar de Galilea, lo conozco muy bien y sé que no se puede pescar ya nada más hoy
¿Por qué? Porque a lo mejor los peces con el calor no están allí, por eso van a pescar en la noche y seguramente estaban ellos todos sin dormir, desvelados, porque estuvieron toda la noche, pero no pescaron nada. Si no si no pescamos nada en toda la noche, mucho menos vamos a pescar ahorita en el día. Pero ¿qué fue lo que hizo Pedro? Y esto es lo más importante. Decidió escuchar y hacer lo que Jesús le dijo. ¿Y qué fue lo que pasó? Usted ya se sabe la historia, que fue abundantemente bendecido. Escuche bien la palabra. Otra vez, cuando haces lo que debes hacer, viene la bendición. No cualquier bendición, viene en abundancia. Pero tienes que creerle a Dios para que te respalde. Y le dijo cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Escuche bien y ponga atención, mas en tu palabra echaré la red. El primer paso para creer es escuchar la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Simón Pedro había estado escuchando al maestro y le dice, échala hacia el mar. Nuestra mente se opone, seguramente la mente de Pedro decía, no, ¿cómo? Más cuando la hemos pasado tan mal, más cuando hemos pasado por desierto, se lo digo por experiencia. ¿Cuántos han pasado por el desierto? Por favor, escríbame ahí. ¿Cuántos han pasado por desierto? ¡Ay, desierto! ¡Qué desierto! ¡Qué difícil!, ¿no? Yo también he pasado por el desierto. Ojalá que también usted. Y usted a lo mejor se pregunta, ¿cómo que ojalá? Ojalá que no haya pasado. No, ojalá que haya pasado usted por el desierto. ¿Sabe por qué? Porque usted ha crecido. Porque usted sigue firme en la palabra. Porque usted está persistiendo en la palabra. Está perseverando. ¿Ya me están contestando? Así es. Nuestra hermana Nancy, Jaime, ¿ha pasado por el desierto? ¿Quién más? ¿Quién más ha pasado por el desierto? Qué difícil es pasar por el desierto. Qué difícil batallar nuestra mente con algo que a veces no podemos entender. Ya están ahí poniendo nuestros hermanos. Sí, así es, amén, amén. Los que ponen amén es que han pasado por desierto. Pedro estaba cansado, estaba decepcionado por la pesca. A lo mejor ni siquiera para comer pescaron. Y por eso le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Algo así como, me he esforzado durante horas, he estado trabajando, he dado lo mejor de mí, de mis capacidades, he aportado todo mi conocimiento, toda mi experiencia y no tengo nada. Así se parecen esos momentos a momentos de nuestra vida, pero es allí donde Dios nos muestra su gloria. Es ahí cuando hemos fracasado que el Señor hace su parte y nos da un milagro y nos da en abundancia y cambia todas las cosas a nuestro favor. ¡Qué bendición cuando tienes en abundancia! Amén. Dice, yo he pasado por varios desiertos. Sí, así es, por varios desiertos. Qué difícil es pasar por desiertos. Pero qué hermoso es recibir el milagro de Dios sobrenatural y que nos da en abundancia. No sé si usted tenga el mismo
¿cómo se le puede llamar? Trauma, costumbre, no sé cómo le llame usted, pero yo hace poco comprendí eso. Yo siempre lo he dicho y he testificado que si me pregunta usted, yo siempre fui un niño feliz, viví una infancia súper feliz, nunca me acuerdo que nos hayamos quedado sin comer. Lo decía en una predicación, éramos pobres, pobres en el sentido de no tener riquezas, ¿verdad? Materiales, pero ricos en bendición del Señor, porque Dios no nos deja, nunca nos dejó y no nos quedamos sin comer, pero sí recuerdo que me enseñaron a limpiar el plato, no sé a usted, no sé si a usted lo que estoy diciendo no es algo que no lo sepa usted. Yo veo y les digo a mis hijos, ahora entiendo por qué a veces siempre les digo, cómanse todo, porque a mí me enseñaron eso, yo dejo limpio el plato y es la costumbre, ¿sabe? Es ese trauma, porque a veces no teníamos, o si teníamos, pues nada más teníamos la comida y no había para más, o a lo mejor sí teníamos, pero nuestra mente trabajaba así y era la costumbre, era el conocimiento que nuestros padres nos decían, no dejes nada. Hermanos, hasta la fecha yo no puedo ver que dejen comida en el plato, que desperdicien. Yo no trato de no desperdiciar nada. No sé, será ah, la necesidad. Y aparte que nos gusta, bueno, a mí me gusta, yo limpio el plato, ¿verdad? Y más si es de mole. Traemos traumas, quizá de nuestra infancia, de nuestra formación, de lo que tuvimos que pasar cuando fuimos niños, jóvenes, adultos. Aun si usted lo tuvo todo y ahora no tiene nada, está aprendiendo a valorar lo que Dios le da. Poco o mucho, usted debe dar gloria a Dios y agradecer porque Él nos lo da y lo tenemos. Pero cuando según en nuestras capacidades no podemos hacer nada, cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros estamos allí para hacerle frente a los problemas, aunque no tengamos fuerza, el Señor nos observa y Él está esperando a que volteemos hacia arriba. Alzaré mis ojos hacia los cielos, hacia los montes, porque es ahí de donde viene mi socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice mi esposa, desde que nací he pasado por desierto. Pues sí, enfrentarse a la realidad de un padre que no te quiere, enfrentarse a la realidad de tu condición humana. Vuelvo a decir la palabra que no me gusta decir, pero es necesario, tu condición miserable. Ah, qué duro es. Qué duro es. Pero cuando llegas a las plantas del Señor, todo cambia. ¿Cuánta razón tenía el salmista? Has cambiado mi lamento en baile. Ah, ojalá que podamos bailar de gusto. Que podamos bailar. Y aquellos legalistas que todavía traen en su mente ahí, ¡ay! Bailar, bailar. A ver, el Señor no se enoja cuando de gusto nosotros bailamos. Sabe, yo con mi hija aquí estamos tan felices que me pone, vamos a bailar un vals, y ahí pone su vals ahí de las princesas, y estoy bailando con ella el vals, de contentos que estamos. Cuando cambia el Señor nuestro lamento en baile, es que estamos con el favor de Dios, pasando la tormenta, pasando el desierto, estamos con Él. Y usted debe de entender esta parte de la palabra de Dios. Jesús se manifiesta haciendo milagros, abriendo puertas que nadie puede abrir, dándonos victorias que no merecemos, pero Él nos la da con tanto amor.
dándonos victorias y milagros que no podían ser posibles porque por nuestras fuerzas, porque para Él nada es imposible. Todo es posible para el Señor, no hay nada difícil para Él. Y usted debe de ver esta parte de la Escritura. Aquí viene lo hermoso de esta parte. En el versículo 5 hay una frase muy poderosa de Pedro que dice: mas en tu palabra echaré la red. Pedro tuvo que someter sus argumentos. Pedro tuvo que callarse lo que él pensaba y creía, tragárselo y decir: sí, Señor, no es lo que yo diga, sino lo que tú me dices que haga. Se tuvo que aguantar su fatiga, sus pensamientos, para hacer la palabra de Jesús. Él estaba siguiendo la palabra de Jesús. Él estaba actuando sobre la palabra de Dios. Estaba confiando en esa palabra del Dios Todopoderoso, de Jesucristo. Y todo aquel que cree en sus promesas, dice la palabra de Dios, nunca será avergonzado. La incredulidad y la duda son los que nos generan la angustia. Acuérdense que lo que más aborrece el Señor es la duda. Por eso estamos así, llenos de ansiedad, llenos de preocupaciones. Bueno, perdón que lo diga, estamos, no. Están los que están. Yo no, gracias a Dios, no. Yo duermo tranquilo. Tan tranquilo que hoy mi esposa me despertó, me caí de la cama, hermanos. Estaba yo jugando, estaba soñando que estaba yo jugando en mis tiempos mozos. Hasta los 24 años jugué fútbol. Le voy al Guadalajara, por si usted no lo sabía. Entonces me caí de la cama. Hoy precisamente me caí de la cama. O sea, imagínense mi sueño. Yo estaba en el fútbol, hermanos. Estaba yo, me di una barrida según yo y ¡pum! Terminé abajo. Pero dice, ¿no te dolió? ¿No te pasó nada? No me pasó nada, hombre. Yo estaba feliz. Me dio risa. Me volví a acostar y dije, ay, Señor, gracias por estos sueños que me das. Así que la incredulidad, la duda, son los generadores de la angustia, de la ansiedad, de las preocupaciones. Y eso hace que te desgastes emocionalmente, que te agotes emocionalmente o físicamente. Pero cuando tú depositas toda tu confianza en el Señor, cuando echas sobre Él tus cargas, vas a experimentar esa paz, esa seguridad. Tu vida va a ser fortalecida en el Señor, porque el Señor cumple fielmente su palabra. Dice mi hermana Graciela Dávila, cuando recordamos esos desiertos y oramos, Cristo nos quita la tristeza y nos da gozo y paz. Amén, gloria a Dios, así es, así es. ¿Cuántos desiertos ha pasado? Pues seguimos pasando por desiertos, pero el Señor cumple su palabra. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. Obedece a Dios y vas a ver milagros y resultados sobrenaturales. ¿Qué fue lo que pasó? Dice la palabra de Dios, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Amén. ¿Qué fue lo que pasó? Que Pedro decidió confiar en las palabras del Señor y él obedece, lanza su red. Y dice que encerraron gran cantidad de peces. Eran tantos que parecía que su red se rompía. Y el versículo 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahí está la abundancia. Aleluya. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
Fíjense qué momento tan crucial. Pedro reconoció en ese momento, seguramente se le abrieron los ojos y dijo, oh, ¿quién es este? ¿Quién es este que hace milagros en lo sobrenatural y con la naturaleza misma? Los peces ya no cabían, porque solamente dijo la palabra el Señor. Qué triste es cuando no recibimos la bendición del Señor sin hablar, sin decir nada. Mire, hace tiempo, hace algunos años, usted se acordará, nos daban una bendición de Chedraui, toda la parte de hortalizas, la parte de pastelería, de panadería, todo lo que fuera fruta, verduras, panadería, pastelería, nos lo daban y tuvimos que conseguir camionetas. No me van a dejar mentir, teníamos que conseguir camionetas. Gracias a Dios siempre puso a un hermanito que nos prestara una, le pagábamos a uno. Total que conseguíamos y llevábamos bendición. Ahí estamos con toda la pesca, con esa gran cantidad de peces o gran cantidad de bendición llegando a Belén. ¿Y sabe por qué decidí decir hasta aquí? Por a veces los detalles que tenemos. Ya por ahí empezaron a hablar mal, ya empezaron a criticar. No podemos recibir la bendición de Dios sin poner un pero. Cuando usted le pone peros al Señor, el Señor le quita todo y le dice, no, para ti no es. Y sabe, a veces nos duele hacerlo, pero así debemos ser en la vida. Salmo 111:2, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren, los que las quieren. Hay quienes no las quieren o le ponen peros. Dios quiere bendecirte de una manera sobreabundante, pero a veces nosotros mismos detenemos la bendición. Cuando Pedro vio el poder de Dios, le dijo, fíjese, reconoció su condición humana y es lo que debemos reconocer. ¡Ay, Señor! Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y no solamente de Pedro, de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Hoy el Señor te dice, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Ese fue el último día que tuvo que ver Pedro con su trabajo. Hermano, cuando tú decides servirle a Dios y lo dejas todo por Él, el Señor nunca te va a dejar. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. No es para todos. Pero tú bien puedes servirle a Dios desde tu lugar, desde donde estás, desde donde trabajas, desde donde vives, desde donde está tu vida. Tú puedes servirle a Dios. Pero cuando tú empiezas con tus peros, el Señor te quita la bendición y se la da a otro. ¿Qué fue lo que hizo Pedro cuando trajeron a tierra las barcas? Dejándolo todo, le siguieron. Tú tienes que dejarlo todo. Y todo en lo espiritual, en lo material, en el sentido espiritual, de que dejes tus costumbres paganas. Ojalá se te grabe en la memoria. Porque no puede Dios bendecirte si esos peros que tú mismo haces te quita la bendición. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga si pudiendo ir a la iglesia no vas? ¿Cómo quieres que el Señor te bendiga si pudiendo conectarte a la transmisión y escuchar la palabra y alimentarte a diario no lo haces? ¿Prefieres agarrar tu hora de película, tu hora de taranovela, tu hora de lo que tú quieras y no lo haces? ¿Cómo quieres la bendición? Cuando obedecemos al Señor, cuando seguimos sus instrucciones, el resultado es la abundancia.
Cuando tú estás buscándolo a Él, no dejas de avanzar, no dejas de creer. Si persistes, tu milagro está cerca. Pedro tenía ese oficio, tenía su red ya toda gastada, pero no basta con tener una buena red. A lo mejor tu red tiene mucho conocimiento, mucha experiencia, pero es necesario que ponerla en las manos de Dios para que te dé resultados milagrosos, sobrenaturales, en abundancia. Tienes que poner todos tus dones, tus capacidades que representan esa red. Debes de ponerla en las manos de Dios y hacer su voluntad y vas a ver esos resultados abundantes. Si tú no haces esto, cuando haces lo contrario, viene el desgaste, viene el agotamiento, viene la frustración. Y déjame decirte algo muy serio e importante. Con Dios no se juega. Si tú has decidido seguirlo, más vale que lo sigas, porque Dios te dio la oportunidad. Dios no es un juego. No andes con un pie adentro y un pie afuera. Dios quiere que te acerques y seas santo. Santifícate, buscando a Dios. ¿Cómo? Leyendo la palabra, escuchando la palabra, orando. Busca al Señor. Haz las cosas que debes hacer. Deja de hacer las cosas que no te convienen. Tú ya sabes cuáles son. Para que Dios te bendiga. Dale el primer lugar al Señor en tu vida. Y Él hará que ese camino sea de bendición. Enséñale a tus hijos, da ejemplo a tus hijos, que vean los milagros del Señor, que vean lo sobrenatural del Señor. Hermanos, para honra y gloria de Dios, yo veo cómo mis hijos están siendo testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Y yo no quiero volver atrás. A veces la regamos, sí, por supuesto que seguimos pecando, hermanos, a veces con pensamiento, con actitud, con cosas que no le gustan al Señor. Pedro, desde su punto de vista de hombre, dijo, no, ya es que ya no voy a pescar nada. Hace mucho calor, ya los peces se esconden en las partes bajas. Si no pescamos toda la noche como ahorita. Pero Dios le mostró a Pedro quién era él, que confiando en la palabra de Dios, siguiendo el consejo de Dios y dándole el primer lugar, vas a ser bendecido. Incluso vivirás tiempos de abundancia como nunca antes los habías vivido, como nunca antes lo imaginaste, lo habías pensado, lo habías experimentado, como nunca antes vas a vivir tiempos de abundancia. Solamente es de que quieras, no le pongas peros al Señor. Dios ha planeado bendecirte, bendecir a tus hijos. Es necesario que valores lo que el Señor te da y que sigas caminando con Él. Haz tu esfuerzo. Siempre he hablado de hacer nuestro esfuerzo y es cierto, hermanos. Usted quiere bendición, esfuércese, sea valiente. No tema, no desmaye, porque yo estoy contigo, es lo que nos dice el Señor. Se lo dijo a Josué y nos lo dice a nosotros. Y usted lo escucha y lo vuelve a escuchar y lo vuelve a escuchar. Y a veces los que predicamos decimos, y ahora, Señor, ¿de qué voy a hablarles? Hoy le dije al Señor, Señor, ¿de qué voy a hablar? Porque no pudo todavía mi hermanita Amaro. Oren por ella, por favor, por Lulú, por Noemí Amaro. Todavía están con mucha tos, ya están mejor del COVID, pero ya están mejor. Y ellos les tocaba predicar a ellas, pero tomé hoy su lugar. Y dije, ay, Señor, ayúdame, ayúdame, ¿de qué voy a predicar? Perseverar. Resistir. Esta es una carrera de resistencia, hermanos. Es una carrera de resistencia. Y usted tiene que resistir. Resista, persevere, porque nuestro milagro está cerca. Su milagro está cerca. Dios nunca lo va a decepcionar. Dios nunca lo va a dejar. Padre, en el nombre de Jesús, ahí están mis hermanos que necesitan escuchar tu voz y necesitan hacerte caso, Señor.
necesitan, Señor, buscarte, llamar la atención como esos leprosos que llamaron tu atención, te detuviste, Señor, e hiciste un milagro. Y la reacción fue que aquel samaritano regresó, se postró en tierra y te adoró. Y ahora, Señor, estos pescadores que habían trabajado toda la noche y no tenían nada. A veces, Señor, trabajamos toda nuestra vida y no tenemos nada, pero es porque no queremos, Señor. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y yo os lo daré, yo os lo haré. Ah, Señor, qué promesa tan hermosa. Pero a veces no le tomamos atención, no le prestamos atención a tus palabras. Pedro puso atención a lo que tú le dijiste que hiciera y lo hizo y recibió bendición en abundancia. Padre, en esta noche yo te pido por mis hermanos que están pasando por desierto, que están pasando por tormenta, por ese desierto donde no ven la salida, Padre, donde nada les sale, donde piensan, Señor, en su mente que es maldición. Señor, tú rompes con esas maldiciones cuando te aceptamos en el corazón. Gracias, Padre, porque tú nos sellas con tu Espíritu Santo y tú estás con nosotros. Pero somos nosotros los que nos alejamos de ti. Somos nosotros, Señor, los que ponemos peros. Y el que más tiene, más se le demanda. Señor, y tú quitas a aquel que tiene poco, se lo quitas y le das al que tiene mucho. Por eso es también a veces, Señor, nuestras preguntas, ¿por qué? El porqué de las cosas. Señor, en tu palabra está la respuesta. Necesitamos perseverar, necesitamos resistir, porque nuestro milagro está cerca, Señor. Gracias en esta noche. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Linda noche. Que descansen.